que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué hay de raro en ese pasaje? ¿Cómo es que han pasado, sí o no, 1065 años y los seres humanos hasta ahora se vienen a dar cuenta que las mujeres son hermosas? ¿O no está hablando de seres humanos? Porque mire lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, ha pasado un montón de generaciones, ha pasado un montón de gente. Han pasado 1065 años desde la creación de Adán. Y se tardaron 1065 años para darse cuenta que las mujeres eran hermosas. ¿O no está hablando de seres humanos? ¿Tú qué ves ahí, Sofía? ¿Ves solo seres humanos? Yo veo que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, o sea, aquí está haciendo una diferencia entre los hijos de Dios, que ya la pregunta sería quiénes son los hijos de Dios, que las hijas de los hombres. Y los hijos de los hombres serían aquí en tierra. Entonces sí debe ser otros seres que se dan cuenta de eso. ¿Quiénes son los hijos de Dios entonces? ¿Qué más? Sí. ¿Cómo nosotros podemos darle cuerpo a eso? Porque tiene que haber alguna explicación que nos dé cuerpo. Job capítulo 1, versículo número 6. Miremoslo. Job capítulo 1, versículo número 6. Job 1, 6. Entonces, como se dieron cuenta, hay dos grupos de seres. Unos son los hijos de los hombres y otros son los hijos de Dios. Job 1, 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Listo. Ahora miremoslo un poquitico más adelante. Permítame un segundito. 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Hashem para presentarse delante de Yahweh. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Yahweh. Miren el cambiazo que da el texto ahí. Esa es otra versión, ¿cierto, hermano? La que usted tiene allá. Sí, señor. Léame un momentico el 2:1. El 2:1. Sí. Otro día en que los ángeles fueron a presentarse ante él, Adón se presentó también entre ellos Satán. Listo. Más claro, ¿cierto? Los ángeles. O sea, los hijos de Dios en la versión Reina Valera serían los ángeles. En esos contextos, porque ahorita van a encontrar en el Nuevo Testamento, vosotros todos sois hijos de Dios. No quiere decir que nosotros seamos ángeles. Toca mirar el contexto. Ahí el contexto está hablando de dos familias de seres. Unos son los seres humanos y otros son los ángeles. Ahora yo les pregunto, ¿qué hacían los ángeles viendo a las mujeres? ¿Por qué las vieron hermosas? Porque nunca habían visto. Nunca hayan visto una. Bueno, ¿qué opinan, hermana? Pero esos serán los ángeles caídos. Sí, son un grupo de ángeles caídos que se llaman así. Ben Elohim, es un tipo de ángel. ¿Hijos de Dios? Sí, y dentro de los estudios de ángeles en el judaísmo, ellos afirman que esos hijos de Dios, esos ángeles que tomaron mujeres, eran los encargados de vigilar a los hombres. Y como veían todas sus acciones, se terminaron enamorando de las mujeres. Y entonces tomaron forma humana. Sí, se materializaron, se corporizaron. Y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. ¿Y qué dieron por fruto? Niños que crecían y se convertían en gigantes. ¿Sí? Entonces sí son ángeles caídos. ¿Cómo se le llama a ese grupo de ángeles? Por si quieren saberlo. Hijos de Dios, Bene Elohim, o también lo pueden buscar como los vigilantes. Así lo llama el judaísmo, los vigilantes. ¿Sí? Dios les había encargado la misión de vigilar al ser humano. Y terminaron fue corrompiéndose. ¿Cuántos dice el libro de Enoc que eran? 220. Encabezados por un ángel llamado Armoni, con H. Armoni.
Pues, pues no eran menos, pues no sé, cuando yo quería empezar a leer el libro de Enoch salían como 10, nombraba como a 10 o a 12. O Hay sea, una parte donde cabeza- nombra, solamente nombra a los cabezas, pero si tú lo lees bien las dice cabezas. a los cabezas de 20. Ah, Entonces si sí. tú lo multiplicas te da 200 y Ah, pico. ok. ¿Sí? Hay uno que se llama Daniel, Ajá. ¿sí? Hay varios, Azariel, Peduquiel, hay hartos ahí. Son las cabezas nomás, los líderes. Ah, ok. 220 y dice el libro de Enoch que ellos se pusieron de acuerdo para pecar todos al mismo tiempo. Sí, un anatema. Porque al pecar uno solo, dicen ellos, si peca uno solo de nosotros, Dios viene y nos destruye. Si pecamos todos, Él no nos va a destruir. Y efectivamente Él no los destruyó. ¿Qué los hizo? Los guardó. Según primera de Pedro, segunda de Pedro y Judas. Los encarceló. ¿En dónde los metió? En cárceles de oscuridad, dice así. Cárceles de oscuridad. ¿Para cuándo los tiene guardados? A esos ángeles. Para el día del juicio. O sea, ellos necesitan ser enjuiciados. Lo que hicieron fue grave. Tanto que Dios se enoja y hace un diluvio. O sea, que hicieron algo grave. Grave es grave. Pero entonces sigamos allá en el orden. Ya que entendimos que los hijos de Dios son efectivamente ángeles. Vamos allá. Génesis 6. Siempre que ustedes les digan, denme un cuerpo para entender que los hijos de Dios ahí son ángeles, vayan a Job. Job 1.6 y Job 2.1. Esos son los dos respaldos que hay. Ahora, en el libro de Job dice que los hijos de Dios vienen delante del Eterno. Y entre ellos viene colado ¿quién? Satanás. Allá lo pone un poquito más entendible. Los ángeles son llamados delante de Dios y entre los ángeles parece ser que se cuela o se cola, ¿sí o no? Satanás. Porque Satanás no pertenece a la categoría de ángel. ¿Quién es Satanás? ¿Sí o no? Satanás no es ángel. Satanás, ¿qué era antes de ser Satanás? Un querubín. O querubín grande. ¿Es cierto? Tú que atormentabas las naciones. Dice Ezequiel. Zacarías. No, Ezequiel. Y entonces, ¿el qué hace metido ahí con los ángeles? ¿A qué viene en el libro de Job? Satanás, en el libro de Job. ¿Lo han leído alguna vez? A pedir permiso para Primero que todo, a acusar a Job. acusar. Segundo, a pedir permiso. ¿Sí o no? Para poder tocar a Job. Es decir, Satanás requiere de permiso de parte de Dios para tocar a una persona. Es decir, si Satanás toca a una persona es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, obedecería a un montón de explicaciones. Puede ser, por ejemplo, que Dios lo quiera disciplinar, que lo quiera ajusticiar, que lo quiera matar. Dios tiene un ángel encargado de la muerte, ya lo hemos dicho un montón de veces, sí. De hecho, hoy lo dicen en la parachá de hoy, que salió el ángel de la muerte, algo así dice por un salmo también. Y hay otro salmo donde dice, yo, Hashem, Jehová, fui el que los mató. Entonces uno dice, no entiendo. ¿Quién da la vida y la muerte? El Eterno. Pero Él puede encargar a un ángel de la muerte. Sí, Él lo puede encargar. Le puede dar esa autoridad, sí. Pero el que mata o vive, el que da vida o mata, perdón, es el Eterno. ¿Vale? Entonces aquí dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, es decir, ellos vinieron el primer objetivo de ellos fueron ¿quiénes? Las mujeres. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Escogiendo. Es decir, si dice que escogían, es porque las conocían muy bien a todas. Porque si yo no podría escoger, si yo no conozco no puedo escoger. Pero ellos también debían escoger, no sé, físicamente, no creo que solamente sea, sino también tenían que verle algo. ¿Qué pudieron haber visto los ángeles en esas mujeres? Esa es una buena pregunta. Sí, el cabello. Por eso las mujeres deben utilizar cobertura en el cabello. Porque eso lo dice por allá en Crónicas, ¿no? En Corintios, donde dice, ustedes deben utilizar el velo a causa de los ángeles. Y uno diría, ¿pero cuáles ángeles? Estos ángeles. Es que nosotros estamos aquí, ya lo hemos visto varias veces también, estamos aquí. Y aquí en esta sala pueden haber millones de seres espirituales negativos y positivos. Ángeles y demonios. Que no están aquí asustándonos, ni tocándonos, ni acariciándonos. Sí, está bien, pero ellos están aquí mirando. ¿Por qué? Porque ellos son testigos de lo que nosotros hacemos. Sí, testigos.
Si Satanás acusa a Job es porque Satanás tenía bien fichado a Job. Sabía a qué hora se levantaba, cuándo se acostaba, qué decía, qué hablaba, qué miraba, todo lo que hacía. Porque si no, no tiene recursos para ir a acusarlo. Es decir, usted en su vida tiene seres espirituales que lo vigilan, no que lo guarden, eso es diferente. Porque hay un salmo que dice, Dios enviará a sus ángeles acerca de ti. Ahí no dice que los ángeles lo cuiden a uno. Dice que Dios los manda. Es diferente que los ángeles nos cuiden. En el catolicismo tienen una oración para los ángeles, ¿no? Bueno, una de tantas. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que todos estemos en paz y alegría con todos los santos, Pepito y María, ¿cierto? Sí, es una vaina así. Y no, los ángeles no nos guardan. ¿Quién es el único que nos guarda? El Eterno. El Eterno es el que nos guarda. Aquí, en Finlandia, en Filipinas, en la China, en el último rincón del Polo Norte, allá es donde Él nos guarda, no los ángeles. Si Él nos quiere guardar con ángeles, pues nos guarda con ángeles. Y si no, nos guardará con otra cosa, con la presencia divina. O sin nada, ¿sí? Nos trae fuerza como a Sansón. ¿Sansón para qué necesitaba un ángel? ¿No le dio una protección un poco más cercana, que era la superfuerza? ¿Y la superfuerza de Sansón dónde estaba? ¿En el cabello? Ah, bueno. Hay que leerlo. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? ¿Tú? Geraldine. En el cabello no Era en el voto. era. En el botón así. Voto que se llama el voto nazareato, que le impedía cortarse el cabello. Y bueno, ¿qué más le impedía el voto nazareo? No acercarse a muertos, ¿qué más? No tomar vino. No tomar vino, ni ningún producto de uva, ¿no? Ni pastel de uva, nada de uva. Ni acercarse a los muertos. Dice entonces que él iba caminando por un camino y vio un león muerto, el cual él mismo había matado, y lo tocó. Entonces en ese momento él perdió no solamente la superfuerza, perdió también el voto. La superfuerza era nada, lo importante era el voto. Pues era el cabello. Y al final nos damos cuenta que la fuerza no es el cabello, porque dice que él se tapaba el poquito de cabello que le había crecido. ¿Y qué dijo él? La frase que repiten en todos lados: mueran Sansón y sus filisteos, ¿sí o no? Y aquí tú me has traído hasta aquí para que yo cumpla mi designio. Muera Sansón y sus filisteos. ¿Sí? Entonces esa es una historia buenísima también, la historia de Sansón. Que ya lo hemos visto, por ahí lo vi con algunos, que Sansón es un joven, sumamente consentido. Que él le dice al papá, yo me quiero casar con tal mujer. Y el papá le dice, bueno, camina. O sea, el papá no le dice, ¿por qué? Si ella es cananea, filistea, ¿no? Listo, camina. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí. Entonces, vamos suavecito porque el tema es interesante y pues no quería avanzar mucho, pero bueno. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, pero ¿qué hermosura puede ser esa? ¿Será una hermosura física? ¿O en qué más se podría fijar un ángel? Creo que era física, no creo que haya sido más allá. ¿Cierto? ¿Por qué tú lo reducirías a algo físico? O sea, ¿tú por qué dices tiene que ser algo físico? Porque digamos que los ángeles tienen que tener algún tipo de conocimiento. Y yo creo que si se fijarían en algo que no fuera físico, no creo que lo hayan encontrado en esas mujeres de ese entonces. O sea, digamos que si se fijaron en las mujeres fue por algo físico, eso dice Geraldine, porque si hubieran fijado en otra cosa, tal vez no hubieran ni pecado. Si son mujeres virtuosas, pues difícilmente hubieran pecado. Aunque tiene que haber también una ley que les prohíba a ellos estar con mujeres de la Sí. tierra, como para que los hayan castigado. Es decir, yo les pregunto, ¿la ley terrestre, que es la Torah, ¿sí o no, es la misma que la ley que rige a los ángeles? No, no puede ser igual, porque los ángeles primero no comen. Entonces todas las leyes de los animales kosher sobra. Las leyes del sacerdocio, todo el libro de Levítico sobra para ellos. Ellos tienen que tener allá otro tipo de ley que rija su realidad, donde no tienen un cuerpo de carne y hueso, ¿sí? Y en esa realidad, obviamente, yo creo que hay una ley firmemente que dice que los seres celestiales no pueden tener relaciones sexuales o no deben tener relaciones sexuales con los humanos. Pero ellos en qué modo saben que es tener una relación sexual sin tener un cuerpo listo. Pero ¿te acuerdas que esos ángeles sí tienen un cuerpo definido? ¿Te acuerdas los tipos de ángeles? Ujú. Eso en específico sí, sí, por aquí yo tenía lo de los Yo ángeles. creo que ellos tomaban la forma. Se materializaban.
No, y si veían a los seres humanos, ¿ustedes creen que no veían también las relaciones sexuales? Oye, ellos tienen que Sí, claro. Ellos sabían. Ellos tuvieron que haber visto, miren, aquí los tengo. Ellos tuvieron que haber visto el placer que genera en un ser humano una relación sexual, que es creada por el Eterno para eso. Porque si no, Él nos hubiera hecho seres como asexuados, que nos reproduciéramos por huevos, una vaina así. Yo me corto una mano y ahí nace otro. Una vaina así rarísima. Si colocó la sexualidad es porque Dios la creó y no es pecado siempre y cuando se hagan los márgenes del matrimonio. Porque si yo me pongo a tener relaciones sexuales, a fornicar o a adulterar, pues eso ya está mal. ¿Sí? ¿Qué es fornicar? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio y adulterar, yo estar casado, ¿cierto? Y tener relaciones sexuales por fuera, ¿sí? Por fuera del matrimonio, ¿sí? Con otra persona. Esos dos conceptos hay que tenerlos bien claros. Bueno, sigamos entonces. ¿Dónde vamos? Así. Estamos leyendo Génesis 6, 3, 2. Vemos dos grupos entonces, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dice, escogieron, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Tenían información de todas? Sí, y escogieron a unas específicas. Yo considero, en mi opinión, yo considero que escogieron a las mujeres más decaídas. En mi opinión. ¿Por qué? Porque sería mucho más fácil de convencer que una mujer no decaída. O sea, una mujer que esté firme en la escritura o en lo que Dios mandaba en esa época, no creo que hubiera accedido a semejante blasfemia. Mientras que una que lee igual, pues ya lo oí, le da igual. Igual él dice, en el no dice que ellos les enseñan de toda clase de cosas. Ya voy para allá. Dijo el Eterno, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. La misma pregunta de siempre. Ahí parece ser que la Biblia dice mentiras, porque personajes como Noé, que son después a eso, y los hijos de Noé, incluso Abraham, incluso Jacob, que es mucho más allá, ¿sí? Vivieron más de 120 años. Entonces, ¿hay que la Torah dijo mentiras? ¿O a qué se está refiriendo? ¿120 años de qué? ¿De qué, perdón? El espíritu con el hombre. Dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, como que solamente iban a contender los siguientes 120 años. ¿Algo así? No sé. Luego que mira que hasta el día de hoy contendemos con Dios. Todos. ¿Cierto? Yo creo que tú, bueno, no sé, es que no recuerdo muy bien, pero ahí no se refiere a la edad del hombre como tal, sino se refiere como al tiempo total, como al tiempo total, como de existencia de la humanidad antes de la segunda venida de Yeshua. Algo así que es algo también por los ciclos. ¿Me entiendes, sí? Más o menos. Es que no recuerdo muy bien, no sé cómo explicártelo, pero sé que no se refiere a la edad del ser humano, o sea, que yo voy a vivir máximo 120 años, no se refiere a eso. Ahora, si nos ponemos a mirar, hay comentaristas que dicen que los 120 años son desde que Dios dijo eso hasta que fue terminado el arca del diluvio. Pero ahí no hay 120 años, solamente hay 100 años, o sea, quedarían 20 años volando. Y ustedes saben que si Dios dice algo es así, no es como años volando. Por eso estamos viendo la clase de historia, para que nos cuadren las fechas bien. ¿Sí? Como lo de 400 años o 430 años. Si yo no estoy en la jugada con eso, pues fácilmente viene alguien y me dice, mire que la Biblia tiene contradicciones. Me muestra esos dos versículos y yo quedo choqueado, porque yo como he hecho eso abajo, si yo no sé el calendario hebreo y las épocas hebreas, todo eso que está acá. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes en su casa, pues, echen una revisada del material también. Entonces volvamos nuevamente a Génesis. Entonces dice 120 años, dice, ¿cómo dice? Dice, y dijo el Eterno, no contendrá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. Ya dijimos que edad no es.
porque hubo gente que tuvo más edad de 120 años hasta Abraham, y pues obviamente no se está refiriendo a eso. ¿A qué se está refiriendo entonces? ¿A qué años se está refiriendo? A los años llamados los años de jubileo. ¿Se acuerdan de los años de jubileo? ¿Cada cuánto es un año de jubileo? Cada 50. Cada 49, ¿cierto? El año número 50 es el año de jubileo. Sí, ¿Sí? Entonces, si yo hiciera la cuenta, 120 por 50, ¿cuánto me da? 6.000. 6.000. Ese es el regreso, ese es el año en el que nosotros creemos que va a regresar ¿quién? Pues Yeshua. ¿Sí? ¿Cuándo es el año 6.000? No lo sabemos, porque Dios ha ocultado los tiempos. Habría que hacer de pronto un estudio muy detallado del movimiento de las estrellas hoy en día. Pues la verdad no tengo los recursos para hacerlo, porque ni tengo telescopio, cartas astrales, no tenemos los recursos, pero si algún día lo llegásemos a tener, podríamos hacer el estudio y determinar un poquito más cerca en qué año estamos, solamente mirando las estrellas. ¿Sí? Lo que es supremamente complejo, difícil, casi imposible. Porque Dios dice que ocultó ese tiempo hasta de quién? De los ángeles. ¿Recuerdan que dice? La fecha, no, perdón, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del Señor. Eso dice un versículo, nadie lo sabe. ¿Sí? ¿Por qué Él determina solamente 120 años de jubileo? Por este pecado. O sea, el pecado de los ángeles acorta, parece ser que acorta el tiempo de existencia de la humanidad y la deja solamente limitada a 6.000 años. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces ahora, miren todos los concepticos que hay que saber. Año de jubileo, es un concepto que hay que manejar. El año de Shemitah, es un concepto que hay que manejar. ¿Sí? Aprenderse también esto, la línea que está acá abajo. Esta línea de acá abajo. Esta línea es lo más básico que yo puedo diseñar para historia. Y es el regreso de Yeshua, dice aquí la línea claramente, en el año 6.000. ¿Dónde estoy yo? Aquí, en el 5.900. Usted anéxele los números que usted quiera. 5.930, 40, 50, lo que usted quiera. Igual va a estar equivocado, igual que yo. ¿Sí? A menos de que con suerte le da el número, pero no creo. ¿Sí? Entonces póngalo cuidado ahora lo que sigue. Dice: y dijo el Eterno: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No 120 años lineales, sino 120 conteos de años de jubileo. ¿Sí? ¿Me hice entender hasta ahí más o menos? Permítame un segundito y miramos acá una cosa. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? El tema tiene que quedar, mejor dicho, claro es claro. 14 por 50. 120 por 50. ¿Sí han entendido hasta ahí? Bueno, entonces, ¿ahora qué está sucediendo? Miren lo que dice el 4 como inicio. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Cómo dice aquella hermana Miriam? El versículo número 4, 6:4 de Génesis. Y en aquel entonces había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos son los héroes de antaño, hombres famosos. Hombres famosos, sino hombres de renombre. Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Y es como Goliat podría ser. incluso más grandes que Goliat. Sí. Sí. ¿Cuál es la altura máxima de un ser humano encontrado? 2 metros, sabemos. Dos Ese es metros el más diez. alto, ¿no? Que 210, existe 220. Sí. del mundo, ¿no? Altura.
actual, ¿no? Actual, 2 metros 30, creo que es un ruso, algo así, un ruso o un chino. Y dicen que el man sufre de una glándula que le... Sufre mucho de los huesos. De Sí. gigantismo se llama. Sufre de gigantismo, entonces crece así. Pero en la historia de la humanidad, ¿cuál es el hueso o los huesos más grandes que han encontrado? Los rastros. Era como uno de fémur, como de, ay, no sé. Bueno, un gigante, ¿cierto? Encontraron un fémur humano del tamaño de una persona, más o menos de alto de ello, mío, ¿sí o no? De Como de dos algo, ¿no? 1,80 mide ese fémur. Un fémur. O sea que en proximidad nos daría más o menos un ser humano de unos 13 metros, más o menos. Es decir, más alto que esa casa al frente. Muchísimo más alto que esa casa al frente. Sí. Lo que es una cosa bestial. ¿Sí me hago entender? Yo quiero que esta semana echen un ojo a un documental. El documental dura 45 minutos. Se llama Los Gigantes de Cerdeña. Búsquenlo así, tal cual. Los Gigantes. ¿Ustedes lo vieron la otra vez, cierto que sí? Creo que sí, Los Gigantes de Cerdeña. Y ahí muestran la tumba de un gigante que la tapa de la tumba pesa 2 toneladas. Y abajo no se puede meter nadie. Todo eso está como si lo hubieran pasado una pulidora. Esa con la que cortan. Esa no es una pulidora. Con la que cortan las baldosas, Camilo, ¿cómo se llama? ¿Eso es una pulidora? Ah, no. Pues con la pulidora también se puede cortar. Una cortadora. Como una sierra eléctrica. Sí, como una vaina así. Como si le hubieran pasado todo eso. Una sierra eléctrica. Solamente le dejaron unas líneas así. Y por ahí, por esas líneas no entra ni el agua ni el viento. Y los investigadores no han podido mover la piedra de 2 toneladas. Porque ni siquiera una grúa puede mover ese peso. Sí. Entonces, búsquenlo y verán que es buenísimo. Y ahí muestran muchos que toda la gente de Cerdeña, cuando habían, por ejemplo, yo me compré una finca en Cerdeña. Eso es una isla española. ¿Sí? Entonces, yo me compré una finca en Cerdeña. Y yo decía, no, yo quiero sembrar aquí papas. Entonces, yo iba y quitaba el monte, ¿sí? Y los mismos lugareños dicen que cavaban y encontraban así encimita huesos de gigantes, dientes gigantescos. Y que hasta allá, según el documental y según, ustedes lo pueden buscar también en cualquier otro lado, fue un museo llamado el Smithsonian. ¿Sí han escuchado ese nombre, Julio? El Museo Smithsonian. Es el museo más grande de historia de la humanidad. Está ubicado creo que es Washington, ¿sí? Y el Smithsoniano lo que hacía era comprarle las piezas. Entonces, si usted encontró un diente, el Smithsoniano se lo compraba. Se lo compraba y se lo compraba. Que para investigaciones. Incluso hay recortes de periódico en el documental del New York Times, donde el New York Times, por allá en el año 1920, decía, el Museo Smithsoniano está comprando huesos de gigantes, y mostraban los huesos en fotos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Smithsoniano dijo que todos los huesos habían desaparecido, que no se sabía nada de eso. Yo creo que más bien lo que hicieron fue esconderlos. Yo firmemente creo eso. ¿Por qué lo creo? Porque después de la Segunda Guerra Mundial es cuando descubren la cadena de ADN, Jackson y Crick, creo que se llaman, no sé, Watson y Crick, no sé, no recuerdo los nombres. Y eso ayuda a desarrollar la teoría de la evolución. Entonces, si yo tengo la teoría de la evolución y tengo huesos de gigantes, hay algo que no me cuadra. Entonces, ¿qué es más fácil? Esconder todos los huesos de gigantes, ya que eran todos de ellos. El Smithsoniano. Lo pueden buscar, el documental no es muy largo y es muy bueno. 45 minuticos no es mucho. ¿Hablan también de ese museo? Sí, todo eso que estoy diciendo está ahí. Ah, ya. Sí. Y ellos van hasta allá a Cerdeña y muestran las piedras. La entrada a la tumba es una vaina monumental. Y es solamente una tumba. Una tumba. Ellos dicen que hay más. O sea, eso es un campo completo. Ellos dicen que todo eso está lleno de tumbas. Pero que no tienen recursos para explorar todo eso. Parece que eso es un cementerio. Donde está enterrada una persona de más de 2,5 metros de grande. Sí. Hasta ahí está más o menos claro. Entonces los gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pensemos entonces en cosas lógicas. Si un atleta, ¿cierto? Como por ejemplo, un jugador de baloncesto,
puede dar tremendos saltos. No sé a qué altura está ubicada el aro profesional. El profesional, a 3 metros, ¿sí o no? ¿Se han visto que ellos saltan y se cuelgan y todo de ahí? Entonces es un salto bastante largo. Ellos no miden 3 metros, medirán 2 metros, todos alrededor de los 2 metros. ¿Se imaginan un tipo que mida 13 metros, el salto que podría dar? Un tipo que mida 3 metros nomás, el salto que podría dar. La fuerza que podría tener. Las capacidades de pronto físicas que podría desarrollar de resistencia. Un ser humano trabaja 8 horas y médicamente cualquier trabajo más de 8 horas puede ser peligroso para la salud en exceso, más de 8 horas. ¿Sí? ¿Se imaginan una resistencia que pudo haber tenido un gigante de esos? Al sol y a la lluvia. Además de eso tenían, digámoslo así, ADN de ángel. ¿Cierto? Porque eran hijos de ángeles. ¿Qué otras características pudieron haber tenido? Pero serían solamente varones. Hay una teoría que dice eso, que eran solamente hombres, que no había gigantas. Hay otra que dice que no, que nacían gigantes y gigantas y que eso produjo que se reprodujeran muchísimo más rápido, el gigante con la giganta. Y han encontrado huesos de mujer gigante también. De hecho, en Israel hace como unos 2 años, 2014, el año 2014, encontraron los huesos de una pareja enterrados, cogidos de la mano, de más de 2,5 metros de alto. ¿Sí? Entonces esos son datos importantes y hay que tenerlos ahí. Sí, unos gigantes, hombre y mujer. Yo soy de los que opina que, según lo que he mirado y eso, yo creo que había gigantas también, digámoslo así, para que podamos entenderlo. Gigantes mujeres. Sí. Sigamos. Una pregunta. Cuando tú decías que cuando escogieron que posiblemente hubiesen podido escoger a las mujeres como ¿Más caídas? más caídas, cuando los ángeles conciben hijos con ellas, ¿ellas sabían que eran ángeles? Es decir, ¿sí? ¿Tú crees eso? Yo creo que sí, pero no podría como encontrar algo para afirmarlo. Sí. Y digo que sí, digo yo que sí por unos jeroglíficos. En Perú hay algunos, donde aparecen los seres humanos con otros seres que no son humanos. Y los seres humanos están arrodillados delante de esos seres. O sea, yo creo que los seres humanos sabían que ellos no eran humanos y los adoraban. Les rendían algún tipo de pleitesía. Porque igualmente ellos tenían mucho conocimiento. Y si algo que pone en la cima del ser humano, por encima de otros, no, es el conocimiento. Entonces, si usted es un simple campesino, es que metámonos también en el cuento. Usted es un simple campesino. Usted no sabe sino sembrar. Usted no maneja mucha información del mundo. Sencillamente lo que le han heredado desde Adán, que no tiene que ser mucha información, pues para la época, ¿no? Y que venga un ser externo y le diga, aquí abajo de estas piedras hay una cosa llamada metal. Ese metal, si lo sacamos de ahí y lo pulimos, podemos hacer cuchillos. Ese es un conocimiento muy alto para esa época. Yo imagino que los cuchillos de esa época tuvieron que haber sido de piedra. Por eso encuentran en todos lados herramientas de piedra humanas. Porque el ser humano era muy limitado. Hasta que llegaron estos tipos, los ángeles, y les dieron un conocimiento muy elevado. Tanto que el libro de Enoch, ahora sí lo que tú decías, ¿qué dice que les enseñaron? Digamos, con lo del metal, les enseñaban con el cobre a hacer escudos, les enseñaban de hechicería, de magia, de misticismo. El manejo de las estrellas, el manejo de las plantas. Pero cada uno de esos, de las cabezas que te decía, cada uno de esos les enseñó a su mujer algo específico de lo que cada uno de ellos sabía, como que cada uno era especializado en algo, Sí, algo así. cada uno manejaba como un don, una capacidad. Sí, y ellos ¿Lo le transmitieron pasaban a las mujeres? Se lo transmitieron a las mujeres. a ellos. Y algo muy extraño es que en todas las mitologías, no hay ninguna sola mitología en la que no hayan existido gigantes. En todas las mitologías siempre hay gigantes. ¿Cómo le llamaban los griegos a los gigantes? Los titanes. ¿Sí o no? Eran 5. El de hielo, el de tierra, el de lava, el del mar. No recuerdo el otro. Creo que era el de barro. Entre los 5 manejaban todo. ¿Sí? Todo el universo. Aquí, si ustedes se dan cuenta de los dibujos de los chipchas, los grabados, algunos tienen, por ejemplo, a personajes como Bochica enorme y los indios así de chiquiticos. En la cultura egipcia, ustedes van a ver, porque tienen incluso unas imágenes.
ustedes van a ver imágenes de los egipcios y hay egipcios que son mucho más grandes que otros. Y uno diría, ¿pero cómo? O sea, que se podría también decir de pronto que esas relaciones sexuales hacían parte como de ese culto a los ángeles, ¿puede ser? Sí. Bueno, creo que este no es tan claro. Sí, un ser gigantesco. Sí, con un tipo acá sembrando. Y él tiene a otro de la mano. Este es de la cultura nórdica, este dibujo, esta imagen. Donde este señor es llamado Odín. ¿Eran el dios Odín? Sí, que es lo curioso de esta imagen que tiene la estrella de David acá. ¿Se acuerdan que eso lo vimos la vez pasada? El origen de la estrella de David. Como por ejemplo en la cultura hindú ya lo utilizaban. Y lo utilizan hoy en día. Aquí, por aquí está dibujado. El sol arriba. Así acá. El sol que forma la estrella de David. Y este grabado es más antiguo que Abraham. Entonces uno diría, ¿y eso qué es? ¿Sí o no? Bueno, extraño. Entonces, esta imagen, que es de los nórdicos, eso aparece en todas las culturas. Tipos gigantes con los seres humanos al lado pequeños. ¿Sí? Entonces yo creo que sí llegaron a rendirles algún tipo de culto, de pleitesía. Y por eso, por ejemplo, los egipcios se obsesionaron construyendo grandes monumentos en honor a esos tipos tan grandes. Nunca he visto una estatua egipcia pequeña. Todas las estatuas egipcias son enormes. Y como les digo, en todas las culturas siempre hubo gigantes en las mitologías, siempre. En la que ustedes sea que ustedes miren, siempre hay un gigante por ahí metido. Hasta en la nuestra, que no es mitología sino real. Goliat no es un gigante. ¿Cuánto mide Goliat? 3 metros 20 centímetros. Este techo mide 2 metros 10, creo que mide. La otra vez lo medí. O sea, si yo me paro, o sea, piso a este techo, a este de acá son 2 metros 10. Es decir, la altura de Goliat es más alto de pronto que allá arriba, ese hueco de allá. Yo no sé, creo que ya alcanzará los 3 metros. ¿Sí? Es un tipo muy grande. Para hacer un tipo de guerra, tiene que ser muy grande. Musculoso y con todo lo que es un tipo de guerra. Con David, ¿cuántos años tenía David cuando David mató a Goliat? 17. 17. O sea, era un niño, básicamente. Pero no era tampoco un bebé, como lo ponen en los dibujos animados. Un niño de 5 años. De 7 años, no. Era ya un joven. ¿Y con qué dice que él practicaba? Con el león y con el oso. O sea que él ya había peleado con seres más grandes que él y los había derrotado. Dice, porque aquí el oso viene y arrebata una de mis ovejas y yo lo alcanzo y le quito la oveja y lo mato. Y aquí el león atrapa las mías, algo así dice. Y aquí yo también lo cazo. Leones y osos en Israel, ¿no? Eso es real, hasta el día de hoy se encuentran leones, más que todo, osos no tanto ya. Bueno, aquí vamos. Entonces, gigantes. ¿Dónde más ustedes han visto referenciados gigantes? ¿En qué otra cultura? Esperen a ver si de pronto aquí encuentro la imagen. Yo les pido que por favor investiguen sobre el tema porque el tema es bastante amplio y profundo. En la antigüedad, ¿cierto? Los incas, por ejemplo, adoraban mucho ese tipo de imágenes. ¿Y ellos de dónde sacaron eso? ¿Sí? Hay unos comentarios que dicen que como ellos no eran netamente humanos, los ángeles, ¿sí o no? Al tomar forma humana no quedaban igual a un ser humano, quedaban parecidos a un ser humano. Entonces les podía quedar la cabeza deforme. ¿Sí? Y por eso las culturas de la antigüedad se alargaban el cráneo. ¿Se han visto cómo se las alargaban? Se colocaban unas tablas alrededor de la cabeza y se lo oprimían y durante años hasta que les quedaba una cabeza larguísima. ¿Y ellos de dónde sacaron eso? Aquí trataban de imitar con todo eso a los ángeles que no pudieron quedar bien 100% humanos. ¿Para qué un ser humano hace eso? Bueno, es más moderno. Pues sí pasa, pero es un poquito más moderno porque la tribu que se inventó eso
no es tan antigua como eso que estamos viendo ahí. Y por ejemplo, esa cultura que hay de negritos paragramáticas, que es cerca del cuello. Acá. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Del cuello, no de la cabeza, no, sino del cuello alargado acá. Ajá, con argollas de oro, ¿no? Sí. Ellos son de la época bíblica. Por ahí una parte menciona que Dios simbólicamente le dice a un profeta que él va a romper todos los collares que tiene Israel puestos en el cuello. Y la palabra collar ahí es argolla. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres que usan eso siempre andan así, ¿no? El cuello erguido, la cabeza erguida. Entonces él dice, voy a romper eso para que puedan mirar hacia abajo y decir, yo he pecado. Eso dice un profeta. Entonces eso obviamente pues no es culto. O sea, no es tan antiguo como eso que estamos viendo ahí. Eso es un poquito más moderno, lo que estamos hablando. Eso sí es viejo, esos cráneos. ¿Sí? Muchos de esos cráneos son de origen maya, otros son de origen inca, otros son de origen mesopotámico. Y si se dan cuenta que casi todos los dibujantes de extraterrestres dibujan a los extraterrestres Con la así, cabeza, sí. por decir algo. Sí. ¿Sí o no? Porque ¿de dónde sacaron esa imagen? Es como, por ejemplo, hacen un edificio, el edificio no puede ser ancho, tiene que ser alto, hacia arriba. ¿De dónde sacaron eso? ¿Sí o no? Los árboles ya no son árboles, ¿no? De Navidad ya lo hemos dicho alguna vez. Ahora son pirámides. ¿De dónde sacaron eso? ¿Por qué tanta obsesión con los dragones? De hecho, aquí en el centro comercial, ahora es Dragonia, se llama ahí el centro comercial. Todo está lleno de dragones. ¿De dónde sacaron esa obsesión? Porque el ser humano siempre ha tenido obsesión con dragones. ¿Qué es lo que más le tatúa a la gente? Dragones. Dragones y escorpiones y serpientes. Aunque yo creo que dragones más que todo. Bueno, ahora se tatúan estupideces, ¿no? El infinito, atrapasueños, la luna, astronautas, ¿sí? Un astronauta con unos globos, ¿no? Esa es la más grande. Sí. No. Exacto. ¿Habrán habido también mujeres así o solo hombres? Creo que hay. Yo creo que uno de esos planes tiene que ser femenino. No creo que todos son masculinos. Pero bueno, esas deformaciones de los cráneos. Por eso dices tú también. Entonces, miren, permíteme un segundito. Yo creo que, por ejemplo, esto. Muchos de los huesos de esos animales, de estos supuestos animales o seres que existieron, realmente yo creo que eran seres humanos deformados. Que pudieron haber sufrido enfermedades como eso de la esclerosis múltiple. ¿Ustedes se imaginan un tipo en la época de Abraham con la enfermedad que tenía Stephen Hawking? ¿Cómo hubiera quedado? Hubiera quedado muy parecido a uno de estos simios, sus huesos. Entonces los científicos los encuentran y dicen, mire, un Australopithecus. Y resulta que encuentran uno solo. Yo les pregunto, ¿es posible yo encontrar solamente un hueso de un animal? No, eso no es posible. Si yo encuentro uno, tiene que haber otros por ahí. Es más, si encuentran, por ejemplo, restos de animales que son solitarios, como por ejemplo los lobos, no, los osos polares, y encuentran cerca otros osos polares muertos, ¿cómo no van a encontrar un ser humano? O aspirante a ser humano, como son estos simios. ¿Sí? ¿Se imaginan con una enfermedad esa como la que tenía Stephen Hawking? Una enfermedad como esa que les da que se llama los huesos de vidrio. Eso sí. ¿Se han escuchado de esa enfermedad? Que le da una de cada 100 millones de personas. Sí. Que por todo se le rompen los huesos. Y se recuperan y enseguida se le vuelven a romper. Aquí en Colombia hay una sola persona que tiene eso. ¿Una sola persona? Sí. ¿No era una niña? Creo que sí. Esa niña se murió. Aquí vemos cómo es. Ahora sí lo encontré. ¿Cómo lo hacen desde bebés? Que obviamente la cabeza. O sea, si es se mucho más amarran grande, algo. Es que el cráneo no está de todo cerrado cuando Sí, sí. Sí. Eso ya aprovecha como para... Dale forma. Como si uno empezara a tocarme la cabeza. Un niño, yo era un hijo y empezara a tocar la cabeza. Yo imagino que eso le quedaba hundido el cráneo. Por eso dicen que a los bebés, hasta que cumplen el año, se le debe como voltear en varias posiciones. Ah, Porque sí, si tú lo sí. dejas de una sola lado, el cráneo automáticamente toma esa forma. Con esto plano de tanto Sí, con o, esto o plano, queda con la cuando cabeza está caído. planita, sí. Pues toca voltearlos cuando duermen. Que por eso los gorritos. Sí. Bueno, dejemos el tema hasta ahí. ¿Han entendido esto de los gigantes? Sí. Bueno, entonces la próxima lo vemos bien con más imágenes y con más pruebas arqueológicas de que sí existieron.